Las protestas de ayer en España dejaron 35 detenidos, 62 heridos. Hace instantes nada más veíamos en directo lo que estaba pasando en la Plaza Neptuno. Los manifestantes han mostrado el repudio hacia el poder político, pero también hacia las medidas en general para enfrentar la grave crisis económica por la que atraviesa España, que según ellos perjudican claramente a los más vulnerables de la sociedad. Queremos conversar de la situación en la que está España y los alcances, sobre todo, de las últimas movilizaciones. Allí en Madrid está con nosotros Beatriz Hernández, ella es analista internacional de la Universidad Diego Portales, así que le agradecemos haber venido. Es española, así que conoce muy de cerca además todo lo que ocurre allí. Muchas gracias, Beatriz. ¿Cómo te va? Hola, Verónica. A ver, da la impresión que con las últimas movilizaciones, la de ayer, lo que está ocurriendo ahora, probablemente el ciudadano ya está como hastiado de todo. Y cuando digo hastiado de todo, no solo tiene que ver con un movimiento focalizado como los indignados por crisis económica específica, sino que además ahora están manifestándose porque sienten que el poder político tampoco tiene la capacidad de resolver los problemas que tiene que enfrentar el país. Hay varios factores al final que están, parece, influyendo en este hastío. ¿Cuáles son, crees tú, esos factores que parecen traspasar solo lo netamente económico? Claro, hay, digamos, una crisis económica, pero por suerte en España todavía no hay una crisis política. Este movimiento, la plataforma de democracia real que surge el año pasado en la Puerta del Sol, es una plataforma dirigida en un momento en el que había elecciones municipales y regionales para demostrar que los partidos políticos, hay muchos partidos políticos, pero en general hay una tendencia al bipartidismo, entonces tanto el PSOE como el PP no estaban respondiendo a las necesidades socioeconómicas del país. Entonces, como que, digamos, había un llamamiento a abrir, digamos, la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Y este nuevo movimiento que surge de esa plataforma, que es un movimiento también enfocado hacia la democracia, no habla tanto de crisis económica, sino una crisis generalizada, una crisis social, una crisis política. Y cuando dice que la democracia está secuestrada y, por tanto, había que liberarla tomando el Parlamento, ¿no? Es un acto simbólico, pero ya, digamos, entramos a un diálogo de si realmente hay un problema de democracia en el país, hay un problema institucional político. Visiblemente no lo hay, porque el año pasado se convocaron elecciones, ganó mayoritariamente el Partido Popular. El problema es que hasta hoy en día, evidentemente, la campaña electoral no se han cumplido las promesas electorales, entonces ha habido muy mal manejo, digamos, de diálogo entre el gobierno y la ciudadanía. El presidente, digamos, Rajoy no ha tenido una buena comunicación política en ese sentido. Eso te quería preguntar. Lo que estamos viendo que ocurre hoy en España, más allá del hastío generalizado, tiene que ver con que la ciudadanía hoy día se está encontrando con medidas que nunca fueron explicitadas desde un Mariano Rajoy candidato, o porque efectivamente la ciudadanía las conocía o sabía que así venía la mano y probablemente está manifestándose porque esas medidas no fueron o no van a ser lo suficientemente eficientes. ¿Por qué se ha producido esta reacción desde el punto de vista, insisto, de un Mariano Rajoy candidato que cuando tiene que asumir el buque y comenzar con las medidas parece haber sorprendido al electorado con cosas que aparentemente no estaban en su plan de gobierno? Claro, hubo mucho voto de castigo en las elecciones generales el año pasado y gracias a eso salió elegido el PP con mayoría absoluta. Eso da garantías institucionales porque en otros casos, en otros países donde no ha habido mayoría absoluta y la oposición, digamos, hace una oposición férrea, hay un quiebre, digamos, ahí de partidario institucional, no hay, digamos, una unidad política y han sido gobiernos que han caído. En este caso cuentan con la mayoría absoluta para bien y para mal, porque pueden tomar decisiones entonces sin que haya una discusión en el Congreso de Diputados. Lo que vimos también en las elecciones que se está viendo en España, que cada vez hay una polarización más grande, que también se ve en toda Europa, y hay un surgimiento de la extrema derecha, de una derecha más fuerte y también de una extrema izquierda. De hecho, resulta curioso porque hay algunos diputados que marcharon ayer. Entonces era una protesta para, digamos, rodear al Congreso y algunos diputados de izquierda estaban en la misma manifestación. ¿Y qué pasa con la estabilidad del gobierno más allá de la mayoría absoluta con la que se pudo imponer para ganar esas elecciones Mariano Rajoy? Hablo de la estabilidad también desde el punto de vista de que cuando los ciudadanos comienzan cada vez a tomar más fuerza,
¿no será que pueda llegar algún momento en que al gobierno se le haga insostenible no solo seguir dictando normas como por ejemplo veíamos ahora o medidas como congelar el salario de los funcionarios hasta el 2013, etcétera, etcétera, sino que esto también ya se transforma en un problema social como por ejemplo lo que vimos ayer, donde los policías eran batallas campales, donde alumazos tenían que tratar de contener a la gente? Hablo de esa estabilidad, de más allá de lo que tú me explicas a nivel político de la mayoría con la que se instala ese gobierno, sino que cómo asegurar que esa estabilidad que ya fue conseguida de esa forma no se quiebre producto de la revuelta social. Claro, no hay ninguna seguridad. Tiene un gobierno de 4 años y todavía no ha cumplido un año y estamos viendo que las manifestaciones son bastante fuertes. Las manifestaciones se iniciaron antes de su gobierno con el gobierno anterior. Eso quiere decir que no hay, digamos, una manifestación partidaria específica hacia el PP, aunque sí se ha pedido en esta, digamos, movilización que se disuelva el gobierno y, por tanto, las Cortes, porque depende de las Cortes del gobierno, y que se dé prioridad, digamos, a una asamblea constituyente, a redactar una nueva constitución. ¿Y eso es factible? No es factible, no es factible. Lo importante es que se siga manteniendo, digamos, una buena coordinación entre el gobierno y la oposición. Pero claro, ahí también, digamos, hay mucha margen, digamos, para la oposición. En este caso específico, bueno, cada uno puede tener su visión, digamos, de los acontecimientos de ayer, ¿no? De la brutalidad policial, pero en general sí hay un consenso en España de que hay que mantenerse unidos para afrontar la crisis, ¿no? En ese sentido, Beatriz, ¿cuáles son las medidas probablemente más eficientes que pueda tomar Mariano Rajoy, entendiendo que España no solo es uno de varios otros países que también lo están pasando mal a nivel económico, pero que probablemente va a tener que tomar medidas muy impopulares si es que quiere realmente empezar a trazar un camino de una economía fiscal responsable y que logre salir de esa crisis? ¿Por dónde va? Porque, así como decimos en Chile, le toca bailar con la fea de tener que tomar decisiones tremendamente severas y probablemente tener que lidiar con el descontento popular de ciudadanos que dicen: yo no soy culpable de esta crisis, yo no tengo por qué pagar con mi empleo y sin embargo estoy cesante y hace mucho rato con problemas económicos. Sí. En ese caso, al igual que en Grecia o en Portugal, las manifestaciones son continuas. Ustedes están viendo la televisión ahora porque ayer fue una manifestación con una iniciativa original de rodear el Congreso, pero también hay manifestaciones en cada región. Había manifestaciones en el País Vasco de los trabajadores, miles de trabajadores se manifestaron. Hay manifestaciones escolares en Valencia, hay manifestaciones de médicos en Cataluña. Entonces es continuo y es tanto para el gobierno central como los gobiernos regionales, porque también los gobiernos regionales han tenido que adoptar medidas de austeridad. Entonces, en ese sentido, evidentemente, nadie sabe qué puede pasar de aquí a los casi 4 años que le faltan de gobierno a Mariano Rajoy. Es posible que también tengan que adelantar elecciones como tuvieron que adelantarlo en el caso del gobierno del PSOE, ¿no? Pero como digo, o sea, es un futuro incierto. Por ahora hay una estabilidad política importante, a diferencia de lo que pasó en Italia o en Grecia, que cayeron los gobiernos. Y a futuro, las recomendaciones para el gobierno no es que no hagan más reformas neoliberales, ¿no? Es que tengan realmente una propuesta para reactivar la economía española, que es, digamos, lo que está faltando. Porque esas reformas neoliberales ya han sido tomadas. Han subido los impuestos, han reducido subvenciones en salud, en educación, ya están tomadas. El problema es que hasta ahora no hay una reactivación de la economía y el desempleo es demasiado alto, un 25%. ¿Cómo juegan o qué rol entran a jugar en todo este panorama aquello que me mencionaba recién y tiene que ver con los problemas locales de cada región que hemos visto hace muchísimo rato? Bueno, el afán independentista del País Vasco, pero ahora también Cataluña tremendamente fuerte, con quizá avivados por lo que vive económicamente, dice: nosotros no queremos ser parte de esto y queremos probablemente por nuestra parte intentar resolver nuestros propios problemas como región. ¿Cuánto puede perturbar eso, en general, la estabilidad económica y política de todo el país cuando hay regiones, cuando ya no es todo el país entero el que aboga por una misma causa, sino que también hay regiones que llevan sus propias causas locales también a las protestas
a las protestas en Cataluña, en el País Vasco y en otros sitios? En el caso de la comunidad de Cataluña, de la región, hay un tema, digamos, de un pacto fiscal importante, porque tanto Cataluña como Madrid son las regiones más ricas, por tanto aportan más al Estado. A pesar de que España es muy descentralizado, todavía queda en manos del gobierno central la política fiscal. Entonces, en ese sentido, Cataluña aporta mucho al gobierno central y después se distribuye entre las regiones más pobres, Andalucía, Extremadura, en estos casos. Entonces, lo que está proponiendo Cataluña es que se negocie ese pacto fiscal para que Cataluña no dé tanto al resto de las regiones y quede, digamos, más plata para Cataluña, porque en este caso Cataluña también está pidiendo, digamos, un rescate, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se contiene lo que está pasando ahora? No hablo de la contención netamente policial, de la manifestación humana. ¿Cómo se contiene este descontento? Porque me decías tú recién, bueno, las políticas neoliberales están implementadas, pero resulta que el auto no parte, a pesar de haberle puesto todo lo necesario para que ande bien. ¿Cómo se va a contener que esto no siga escalando y se transforma en una cosa como casi como una válvula que en algún minuto pueda reventar? Como vemos, las manifestaciones, a pesar de las declaraciones del gobierno, son manifestaciones pacíficas. Tanto las que se vienen, digamos, desde el año pasado en la Puerta del Sol, como la de ayer, han sido manifestaciones pacíficas y además en toda España. Eso no quita que en el futuro dejen de ser pacíficas y veamos manifestaciones, por ejemplo, en Grecia sí son bastante, digamos, agresivas, han sido también muy agresivas en el caso del Reino Unido. Entonces ahí ha quedado muy desprestigiado también la policía y el gobierno. En este caso, por el momento, yo diría que España está dando un buen ejemplo, a pesar de la brutalidad policial de ayer. Vamos a ver qué pasa con la manifestación de hoy, porque la de ayer es la legal, la de hoy no, y también está convocada para el sábado, y a pesar de ser legal la de ayer, se intentó, digamos, disolver la manifestación, o sea, tampoco se dejó hacer la manifestación. Eso, digamos, que hay bastante resentimiento, porque uno de los derechos fundamentales es el derecho a manifestarse, pero no le dejaron manifestarse. ¿Y qué pasa con esto? Justo vinculo con la frase que hoy está retratada en buena parte de los medios hispanos, y dice Mariano Rajoy, dice, la inmensa mayoría de los españoles no se manifiesta. Primero, dando cuenta así como que estas personas que están allí son un número menor, y segundo, como que da la sensación que él cree que, por la frase que da, pareciera ser que la mayoría de los españoles no está, no tan descontento, pero parece entender qué es lo que corresponde hacer cuando la economía está tan mal. ¿Compartes este juicio de Rajoy cuando dice que la inmensa mayoría de los españoles no se manifiestan? No, no lo comparto. No se puede juzgar solamente por cifras cuantitativas. Hay mucho descontento, se puede ver en las redes sociales. No todos los españoles se pueden desplazar a Madrid para ir a una manifestación. Sin embargo, se desplazaron bastante. Había muchos manifestantes de regiones. Entonces, en ese sentido, no le puede quitar el valor y la importancia que tiene la manifestación de ayer, como todas las manifestaciones que ha habido a lo largo de estos años, durante estos últimos años de crisis en toda España. Entonces, el gobierno tiene que entender que hay un malestar ciudadano, y hasta ahora, por eso decía que las medidas de austeridad son medidas que son necesarias, pero no ha habido una buena comunicación política del gobierno. Entonces, por ejemplo, Cameron en el Reino Unido pidió perdón en televisión a sus ciudadanos por incumplir sus promesas electorales. En el caso de Mariano Rajoy no lo ha hecho, ni tampoco lo va a hacer, ¿no? Tampoco quería comparecer en el Congreso para dar explicaciones. Entonces le falta esa cercanía. ¿Cómo? ¿Serviría de algo eventualmente eso si es que lo que se busca es resolver el problema? Sí, el acercamiento con la ciudadanía, la comunicación política, son importantes para, digamos, mantener la confianza en el gobierno. Las encuestas de opinión, lo mismo que las encuestas de opinión en Chile, o sea, en España también demuestran que no hay confianza del ciudadano en las instituciones. Entonces, para reforzar esa confianza, evidentemente, tiene que haber declaraciones políticas y tiene que haber ciertas acciones. Bien, Beatriz, te quiero agradecer mucho que hayas venido personalmente al estudio de CNN a comentarnos esto que está ocurriendo en España, intentar dar luces de lo que pueda venir, pero al mismo tiempo aclararnos que con esa estabilidad política de la que tú nos hablas puede ser el punto de luz en todo este panorama que se ve bien complejo en materia económica y social aquí en España. Muchas gracias por venir. Que te vaya muy bien.